Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una bendición una vez más saludarles. Pastor Natanael López con ustedes. Y bueno, estamos aquí para poder continuar nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Y bueno, tenemos buenas noticias, gracias a Dios. El Estado nos ha dado luz verde para que podamos empezar a planificarnos y poder empezar a ver nuestra reapertura, poder volvernos a congregar. Obviamente no va a ser la misma forma como lo hacíamos antes, va a haber algunos cambios, pero estamos dando seguimiento a las indicaciones que nuestras autoridades nos están sugiriendo, nos están pidiendo, y bueno, vamos a mantener ese orden. Pero la buena noticia, repito, es que próximamente, hermanos, vamos a reabrir. Para el día domingo probablemente les tenga la fecha. Todavía no tengo fecha hoy para decirles qué domingo vamos a reabrir, pero muy probablemente este próximo domingo tenga ya la fecha y poderles hacer los planes para podernos volver a congregar con el favor del Señor. Así que, hermanos, Dios ha sido bueno. Gracias por continuar con nosotros ahí. Le invito que si nos está por ahí acompañando, ahí comparta con alguien más, le deje saber a alguien más ahí que estamos esta tarde congregándonos en espíritu para estudiar la palabra del Señor. Así que un saludo otra vez, una vez más. Espero que ustedes estén bien, que sus familias estén bien, sus niños, su hogar, que Dios esté proveyendo en sus vidas. Deseo que el Señor les prospere y les guarde. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Si gusta ir conmigo en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Esta tarde vamos a estar estudiando ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a hablar de una iglesia, y es casi la penúltima iglesia. Ya nos queda solamente después de hoy, la próxima miércoles, la Odisea, pero el día de hoy vamos a estar hablando de la iglesia que se llamaba Filadelfia, en el capítulo 3, verso 7, y es bien importante. Yo quiero invitarte que usted tome su Biblia y lea estos versículos, los escudriñe, porque es muy importante que usted los analice, que usted entienda lo que está leyendo. Si bien es cierto, no todo lo comprendemos en una enseñanza, pero por un lugar tenemos que empezar. Entonces es muy importante que podamos ir comprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en tiempos, hermanos, en los que hoy en día se están enseñando tantas falsas doctrinas, tantas enseñanzas hoy en día que se están dando, y no debemos olvidar que nuestra salvación está fundamentada en la persona de Jesucristo. Somos salvos porque creemos en la persona de Jesús, porque su sacrificio es suficiente. Así que, amado hermano, tome su Biblia por ahí, le invito. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, voy a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien,
Entonces, vamos a analizar estos versículos, vamos a tratar de comprenderlos, que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra y que podamos comprender lo que Él inspiró, lo que Él nos escribe. El tema de esta tarde es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén lo que Dios te ha dado. Dios te ha confiado cosas maravillosas, hermano, hermana. Dios te ha dado cosas, incluso aquella persona que pudiera pensar: yo no tengo nada, yo no tengo talentos, yo no tengo habilidades. Quiero decirte que todos tenemos, y lo más importante, que todos poseemos, que todos hemos recibido de Dios, es la salvación, es el perdón de pecados, es que su presencia habita en nosotros. Entonces dice la palabra: retén lo que tienes, guárdalo, protégelo, no lo descuides. Dice su palabra que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es decir, no tomarlo a la ligera, no menospreciar, no tomarlo como si fuese cualquier cosa lo que tenemos, la salvación. No, lo más maravilloso que usted y yo tenemos es la vida eterna en Jesucristo. Vamos a entrar a entender un poquito el contexto de esta ciudad de Filadelfia. Esta carta está escrita al pastor de la iglesia, el que es responsable de compartir a la iglesia la palabra de Dios. Y Dios le dice a Filadelfia y le entrega esta palabra. Se dice que Filadelfia fue fundada aproximadamente en el año 189 a.C. por un rey llamado Eumenes II. Eumenes II fue el fundador de esta iglesia, de esta ciudad, ahí en Filadelfia. Esta ciudad estaba ubicada en un área que continuamente habían terremotos. Era un lugar donde había placas que se movían en la tierra y era un lugar muy dado a que temblara, y por eso mucha gente no le gustaba vivir en Filadelfia. Es interesante saber esto porque más adelante lo vamos a retomar. También Filadelfia significa, la palabra en sí significa el que ama a su hermano. La palabra Filadelfia significa el que ama a su hermano. En otras palabras, amor fraternal. Amor fraternal. Entonces, el amor filos, el amor entre hermanos. Y la razón que se le puso Filadelfia a esta ciudad es porque se dice que Eumenes II, este rey, edificó esta ciudad en honor a su hermano. Entonces le puso Filadelfia, y bueno, de ahí viene esta palabra, el amor entre hermanos. Que este rey edifica esta ciudad y la consagra o la edifica en honor a su hermano. A causa de su área tectónica, es decir, de muchos temblores, había muchas personas que no deseaban vivir en esta ciudad, y esto lo hacía una ciudad pequeña. Entonces Filadelfia es un lugar donde llegó el evangelio, llegó la palabra del Señor, y podemos ver aquí en esta carta que recibe el apóstol Juan que Jesús tiene una iglesia ahí. Hay hermanos, hermanas, hay creyentes que han creído en Jesucristo y que ahora están en esta ciudad, en este lugar llamado Filadelfia. Y el primer versículo que leíamos, el verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho anteriormente que cuando se refiere al ángel de la iglesia, está hablando al anciano de la iglesia, al obispo o al pastor, como tú quieras llamarle. Es aquel que está como padre espiritual, el guía de esa iglesia. Entonces Dios le dice a Juan: dile al pastor de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En primer lugar, Jesús se identifica a sí mismo como el santo. Dice, esto dice el santo. Esto nos da una idea de la deidad y de la igualdad que Jesucristo tiene con el Padre. Es decir, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo conocía a Dios. Cuando se referían a Dios, o Dios se refería a sí mismo, se refería como el Santo de Israel. Y cuando la gente escuchaba el Santo de Israel, obviamente esto daba a entender que estaban hablando de Dios. Y Jesús dice, esto dice el Santo, es decir,
Dios. En otras palabras, Jesús es Dios. Entonces, esto es bien importante porque Jesucristo mismo se autodomina, se autollama santo. Ahora, nosotros somos santos, yo soy santo. Aquellos que hemos creído en Jesucristo y le recibimos, ¿somos santos? Sí, somos santos. ¿Por qué? Porque su justicia nos santifica, es decir, nos hace que nos apartemos del mal, vivimos apartados del mal. Pero nuestra santidad no es una santidad producto de nuestro propio esfuerzo, sino que nuestra santidad viene de Jesucristo. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Pero la santidad de Jesucristo viene por Él mismo. Así que Jesús es santo. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios es santo y Jesucristo mismo se autodomina, se autonombra como santo. Esto nos habla, repito, de la deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. El segundo término que usa aquí Jesucristo para identificarse, dice el verdadero, el que es real. En otras palabras, el que es real, el que es genuino. Podemos confiar plenamente en Jesucristo, el verdadero. Solo hay un camino verdadero, solo hay un mediador para llegar al Padre. Alguien dijo que hay muchos caminos para llegar al cielo. La realidad es que bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que solo hay un camino verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces Jesús es el único camino. El día de hoy escuchaba, o más bien leía una nota que habían puesto y me llamó mucho la atención y es una gran verdad. Sabes que en el mundo solo existen dos religiones. Existen dos religiones. Una es por medio de obras, la otra es por gracia. Y me cautivaba mucho la nota porque es una gran verdad. Llámese como se llame la religión que quieras. Toda religión, por más piadosa y espiritual y benigna que suene, si es producto del esfuerzo humano, no puedes llegar a Dios. Por eso nosotros creemos firme y fielmente que nuestra salvación ha venido de Jesucristo, porque hemos creído, dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Es decir, que yo soy justificado, yo soy salvo, yo soy redimido, yo soy santo, porque creo en la persona de Jesucristo. Y mi fe, obviamente, tiene que tener obra, tiene que tener evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, mi estilo de vida. Mi testimonio evidencia que yo he creído en Jesucristo. Así que nosotros creemos por su gracia, somos salvos. No por nuestras obras, dice su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Jesús se identifica aquí como el verdadero, es decir, yo soy el único medio para poder ser salvo. Quiero decirte, amado amigo, hermano, que me escuchas, no es tus obras, no son tus esfuerzos, te vas a frustrar, vas a fracasar, muchas veces vas a incluso vivir un cristianismo amargado, decepcionado, si no logras entender que tu salvación depende de que has confiado y has creído en la persona de Jesucristo. De ahí parte la salvación. Si nosotros queremos partir de otro lugar, de nuestra obediencia, de nuestras obras, de lo que hacemos, nunca lograrás entender y tener una vida plena en Jesucristo. El primer paso que tienes que dar es creer en la persona de Jesucristo. Lo demás es un resultado de tu fe en Jesucristo. Entonces, dice aquí el verdadero, el que tiene las llaves de David. Esta parte es bien interesante. El que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando usa este término, el que tiene la llave de David, se dice que en el templo había siempre una persona que estaba a cargo de los tesoros del templo de Dios, que estaba a cargo de la administración del templo, de la casa de Dios. Y esta persona tenía las llaves. Y esta persona obviamente tenía que ser una persona íntegra, una persona honesta, una persona responsable. Pero a través de los años, diferentes personas tuvieron estas llaves, es decir, esta administración en la casa de Dios. Y con ello, pues profanaron el templo, fueron irresponsables, hacían cosas impuras, pecaban dentro del templo. Es decir, que había malas administraciones. Pero
hubo personajes, y el domingo quiero predicar al respecto un poquito de ello, pero hubo personajes que hicieron un buen uso de la llave, de esta llave, es decir, del templo, de la casa de Dios. Pero hay alguien que posee las llaves, no solo las llaves de la casa de Dios, pero posee las llaves, dice, del infierno. Él tiene, en otras palabras, si hablamos de llave, estamos hablando de darle autoridad a alguien. Cuando tú le entregas una llave a una persona, tú le estás dando autoridad a esa persona. Si tú le estás dando la llave de tu casa, tú le estás dando autoridad a esa persona de que entre a tu casa. Si tú le estás dando la llave de tu auto, tú le estás dando la habilidad, la autoridad para que pueda en cualquier momento tomar tu carro en una emergencia, lo que sea. ¿Por qué? Porque posee una llave. Pero hay alguien entonces que posee las llaves, es decir, que tiene toda la autoridad. Por eso aquí dice el que tiene la llave de David, el que posee la autoridad suprema, que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y este es Jesucristo. Al presente podemos mirar entonces que esta llave es un símbolo de la autoridad que tiene Jesús. Cuando Jesús abre puertas, nadie las puede cerrar. No importa que el enemigo se levante contra ti, no importa que haya adversidad contra tu vida, no importa que se levanten tormentas, no importa que el enemigo quiera levantar obstáculos para que tú no llegues, pero si Jesús abrió las puertas, nada las puede cerrar. Pero igualmente dice, Él cierra puertas. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios nos dirigimos en nuestra vida y le pedimos a Dios, Señor, tengo estos planes, y si es tu voluntad, Dios, abre puertas. Si no es tu voluntad, cierra puertas. Y muchas veces tendemos a emocionarnos, a gozarnos cuando las puertas se nos abren, cuando Dios nos abre puertas. Pero a veces nos entristecemos cuando las puertas se cierran. Y no debería ser así. Debemos confiar que si Dios cierra puertas, que si Dios no nos permite avanzar, que si Dios no nos permite tomar el curso que nosotros teníamos planeado, es porque Él conoce lo mejor para nosotros. Y no debemos forzar las cosas, no debemos luchar con la voluntad de Dios, con su soberanía. Él es mejor, Él es más sabio que nosotros. Debemos confiar. Y lo otro, estar confiados de que no hay puerta que el diablo pueda cerrar. Si Dios ha dicho que Él nos va a usar, hermanos, hay que levantarnos. Muchas veces no logramos llegar al punto que Dios nos ha llamado que lleguemos, que avancemos, no porque la puerta está cerrada, sino que en el proceso el enemigo nos ha desanimado y hemos creído que no vamos a lograr avanzar, cuando de antemano Dios ya abrió la puerta. Pero eso no significa que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados, no. En el proceso, de aquí a que tú llegues al punto en el que Dios te quiere llevar, el enemigo va a hacer todo lo posible para hacerte desistir, para que tú dudes, para que tú empieces a divagar. Te va a distraer. Pero repito, dice el autor, dice la palabra, Él es el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Bien interesante esta parte. En el siguiente versículo, verso 8, dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús otra vez vuelve a reiterar, vuelve a animar a su iglesia. No te frustres, dice el Señor, por tu circunstancia. No te desesperes por tu situación, no te desanimes por tu problema. Mejor ora al Señor, mejor confía en el Señor. Si Dios abre una puerta, no hay demonio que la pueda cerrar. No hay diablo que pueda venir a truncar, a bloquearte el camino. Dice el Señor, yo soy el que abro las puertas, pero también soy el que las cierro. Entonces, nuestro caminar, nuestra vida, nuestro proceder, debe confiar plenamente en el Señor.
que cuando una puerta está abierta es porque Dios nos está diciendo avanza. Y cuando nos encontramos con puertas cerradas en nuestro caminar, que nosotros pretendíamos que estuvieran abiertas, o esperábamos que estuviesen abiertas, pero no lo están, no te desanimes. Tal vez en tu propia vida has visto puertas truncadas, cerradas, y has pensado, te has decepcionado, te has frustrado, porque tal vez tú creías que ibas a entrar a un ministerio y no entraste. Tal vez tú pensaste que ibas a tener un apoyo de una persona, de un pastor, y no lo recibiste. Y tal vez me doy cuenta que muchas personas viven creyentes, viven decepcionados porque no logran cumplir un ministerio. Y muchas veces su decepción o en su amargura culpan a otros. Yo quiero decirte que si Dios te abre una puerta, no hay persona, no hay nadie que la pueda cerrar. Pero en el proceso, repito, el enemigo va a hacer que tú desistas, que tú te desanimes. Yo te quiero invitar que tú confíes en el Señor. Si Dios te abrió puertas, no pongas tu esperanza en una persona, no pongas tu esperanza. Si tu pastor te dice ahorita, este no es tiempo, confía, espérate. Porque muchas veces, repito, las puertas no van a estar abiertas. No te desesperes, espera en el Señor, confía en Dios. Y no trates de forzar las puertas, porque cuando forzamos las puertas, vamos a terminar muchas veces lastimados, decepcionados, frustrados. Pero muchas veces no entendemos. Por eso Jesús dice, yo soy el que abro y que cierro. Confía en el Señor. Señor, abre puertas. Si este tiempo es para que yo viaje, abre puertas. Si este tiempo es para que yo entre a un ministerio, Señor, abre puertas. Si tú me estás llamando, Señor, abre las puertas. Señor, si tú quieres que yo me mueva, tú abre puertas. Y si no, cierra las puertas. Porque Dios es el que abre y el que cierra. Esa debe ser nuestra confianza. Así debemos dirigirnos. No nos decepcionemos cuando Dios dice, esta puerta está cerrada. Porque si una puerta está cerrada, esto significa solo una cosa, que Dios tiene otra puerta abierta para ti. No significa que Dios quiere que te estanques ahí. No, es que Dios quiere que tomes otro curso. Tal vez en la vida de un joven está pensando, este es el camino que yo quiero tomar, este es el joven con el que yo me quiero casar. Y Dios dice, yo tengo otro plan para ti. Y en el proceso nos lastimamos, nos decepcionamos, porque no vemos cumplidos nuestros sueños, nuestros deseos. Confía en Dios. Él sabe lo mejor que Él tiene para ti y para mí. Jesús alaba en estos versículos, miramos que Jesús alaba a su iglesia de Filadelfia. Como un esposo alaba a su esposa. Cuando un esposo le dice a su esposa, qué hermosa eres. Cuando un hombre le dice a su esposa, la alaba y le dice, qué bonita eres, te amo. Y con palabras la alaba, la exalta. Es bonito eso. Bueno, Jesús exalta, alaba a su iglesia de Filadelfia, porque es una iglesia que se ha mantenido fiel al Señor. Es una iglesia que ha amado al Señor. Y aquí miramos en estos versículos una alabanza hacia su iglesia. Dice, esta puerta abierta probablemente se refiere a continuar proclamando el Evangelio a pesar de la oposición. Cuando Jesús le dice a su iglesia en estos versículos, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, en aquel tiempo la iglesia de Filadelfia estaba presentando, recordemos que estaba presentando en esos tiempos una gran persecución, una oposición al Evangelio. El enemigo se opuso, usó a personas, autoridades, para frenar, para frustrar el Evangelio, para detenerlo. Pero Dios dice, pero yo he abierto puerta para ti, Filadelfia, para que continúes evangelizando, para que continúes predicando. Así que no te detengas. Sigue glorificándome, sigue alabándome. Y esto me lleva a meditar o a
conectar esto a nuestra actualidad. Muchas personas se han frustrado, se han desanimado porque en este tiempo no hemos podido congregarnos. Personalmente, ¿cómo miro yo esto? Yo no lo miro como algo negativo, no lo miro como algo ni siquiera que el enemigo esté ganando. No. Por lo contrario, Dios cierra puertas, Dios abre puertas. Tal vez no podemos congregarnos, pero estamos transmitiendo. Y hoy más que nunca estamos llegando a muchas más personas, cual nunca antes hubiésemos podido llegar. Entonces, cuando Dios permite que una puerta se cierre, es porque Dios tiene otra puerta. Y yo, meditando, ahora que venía para hacer este estudio, meditaba cuántos pastores en esta semana, en estos días, se están preparando, están grabando, están enviando la palabra. Y eso me emociona porque me doy cuenta, hermanos, que el mundo está siendo evangelizado. Personas que nunca se pararían en una iglesia están escuchando la palabra de Dios. Así que, si Dios cierra una puerta, Dios va a abrir otra puerta. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y este es un medio por el cual nosotros hemos iniciado y vamos a continuar, aun cuando volvamos a congregarnos, pero vamos a continuar. ¿Por qué? Porque vamos a esparcir, vamos a continuar evangelizando a través de las redes sociales. Ya nos hemos dado cuenta que es una forma de poder llegar a muchas otras personas. Así que lo vamos a continuar haciendo. Cuando Dios abre puertas, ni el diablo las puede cerrar. Gloria a Dios. Esta puerta entonces nos habla de continuar evangelizando. La debilidad a menudo nos lleva a depender más en Dios. Dice la palabra en la segunda parte de este versículo, dice: porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, que esta iglesia era una iglesia, una descripción dice, tienes pocas fuerzas. Era una iglesia que probablemente pudiéramos pensar varias cosas por las cuales no era muy fuerte. Tal vez era una iglesia que no era muy grande numéricamente hablando. Tal vez también puede ser que era una iglesia que no era muy fuerte financieramente, porque los miembros de esa iglesia, los creyentes de esa iglesia eran gente pobre, no eran gente adinerada. Y tal vez era una iglesia modesta, era una iglesia humilde. Era una iglesia, dice, tienes pocas fuerzas. No especifica en dónde están sus pocas fuerzas. Pero Jesús dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque no eres una superpotencia, no eres una mega iglesia, pero, dice, has guardado mi palabra, te has mantenido firme, te has mantenido fiel. Entonces Dios exalta a su iglesia. Ahora, esto es bien interesante, porque usted y yo podemos confiar, hermanos, que nuestra fortaleza y nuestra fuerza no viene de nosotros, viene de la persona de Jesucristo. Y es bien curioso cuando nosotros aprendemos en nuestras debilidades a confiar en Dios, entonces somos personas fuertes en Cristo. La debilidad a menudo nos lleva a depender más en Dios. Cuando somos más vulnerables, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando se siente desanimado, cuando pasa una catástrofe, un dolor, algo, y se siente usted anímicamente débil, es cuando más fuerte se siente espiritualmente? Es cuando más busca a Dios, es cuando más lo adora, es como que viene una fuerza del cielo. A mí me ocurrió, ya vamos a cumplir un año, ahora este próximo mes de junio, pero ahora que pasó el fallecimiento de mi madre, fue algo inesperado, fue un golpe repentino, no lo esperábamos, y mamá tiene un accidente, en ese accidente falleció, y en el proceso, cuando pasamos todo esto, hermanos, hubo momentos duros para nosotros, para mí en lo personal, pero yo recuerdo que en ese tiempo yo sentí una fuerza, una fortaleza increíble. Yo me di cuenta, yo entendí algo que antes había escuchado de otros, que hasta ese momento yo no lo había entendido. Y es la fortaleza que viene, ese consuelo, esa fortaleza que viene de parte del cielo, de parte de Dios, cuando has perdido a un ser querido. Pienso que si hay un dolor agudo,
pesado en la vida de una persona es la muerte de un ser querido. Es un dolor terrible, es un dolor profundo. Quisieras arrancártelo. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, han tenido que ser mutilados, le han tenido que cortar algún brazo, alguna pierna. Y he escuchado personas que dicen, es bien curioso porque siento como si tuviese comezón. Quisiera rascarme. El problema es que no tienen, ya no tienen su brazo, pero todavía sienten que lo tienen. Y yo siento que es algo así. Cuando tienes una pérdida de esta índole, es un dolor que ahí lo sientes, como que ahí está, pero en realidad no está. Y es algo bien curioso, bien tremendo, pero ese es el punto que yo quiero compartir contigo. Cuando somos débiles, es cuando más dependemos de Dios. Cuando estamos en ese momento difícil en nuestra vida, crítico, es ahí donde descansamos, nos apoyamos, buscamos al Señor y viene una fortaleza que humanamente no se puede explicar. Porque viene una paz, un gozo, una tranquilidad, una confianza, una certeza de parte de Dios, hermano. Qué maravilloso es poder tener a la persona de Jesucristo, su Santo Espíritu, que trae esa convicción a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 10, dice: porque por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice Pablo. Cuando soy débil, dice, cuando estoy en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, dice Pablo, soy fuerte. Cuando soy débil en mis fuerzas, cuando soy vulnerable, cuando estoy pasando persecución, cuando estoy en necesidad, cuando estoy en angustia, cuando mi alma está acongojada, en esos momentos críticos de mi vida, soy fuerte. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Dios. Muy continuamente, muy comúnmente, tendemos a depender en nosotros mismos, en solucionar nuestros problemas, en sacar adelante nuestro día. Pero es cuando en las situaciones críticas, imposibles, que están lejos de nuestro alcance, que nos damos cuenta que nosotros somos insuficientes, somos incapaces. Y es ahí donde corremos a Dios y nos damos cuenta que nuestra fuerza viene de Dios. Por eso Jesús alaba a su iglesia de Filadelfia y le dice: porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, te has mantenido fuerte. Eres débil, no eres muy fuerte, no eres muy popular, no tienes mucha fuerza económica, no tienes, etcétera. Eres débil, hay poca fuerza. Pero la fortaleza de Dios es lo que los estaba sacando adelante. Verso 9 dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta parte: yo entregaré en la sinagoga de Satanás a los que se dicen que son judíos pero no lo son. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Tenemos que entender que dentro del pueblo de Dios, del pueblo judío, Jesús era judío. Había personas que creían en Dios, gente piadosa que amaba y servía a Dios con todo su corazón y creían en Dios. Pero había quienes creían que por seguir una ley o una norma, por guardar una ley, por cumplir con algunas leyes, esto los hacía merecedores de ser pueblo de Dios. Entonces basaban su fe o basaban su creencia en lo que hacían, en lo que practicaban. Y es ahí donde Jesús dice: se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque basaban su doctrina, basaban su fe en sus normas, en sus leyes, en sus prácticas. Pero el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios, aquel que verdaderamente era genuino y verdadero, como los apóstoles y muchos otros judíos que creyeron, los verdaderos son aquellos que creyeron en Jesucristo, que dependieron en Él, no en sus obras, no en la ley, no en guardar el sábado, no en guardar algún mandamiento de hombre, no,
creyeron en Jesucristo. Jesús es mi Salvador. Hace unos días me preguntaba una persona, pastor, alguien me dice que tengo que guardar el sábado porque si no lo guardo estoy en pecado y estoy mal. Y yo respeto a las personas que guardan el sábado. Mi respuesta para mi hermano es, mire, honra y respeta al hermano que guarda el sábado, bendícelo y gloria a Dios. Si él quiere honrar a Dios guardando el sábado, que lo haga. Pero la palabra de Dios no nos dice a nosotros que nosotros debemos hacerlo, porque nuestra salvación no depende de que yo guarde el sábado. No, mi salvación depende que yo he creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo lo que yo hago ahora ya no es el sábado para mí solamente, pero es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días son para mi Rey y mi Señor. Ahora los vivo todos para Él. Todo lo que haga es para su gloria y su honra. Así que, ahora, quiero decir con esto que vamos a faltarles el respeto de ninguna manera. Hónrelos, bendígalos, respete su forma de adorar a Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando los falsos judíos querían imponer las leyes y le decían a los creyentes, tienes que circuncidarte, tienes que guardar los días, tienes que hacer esto para ser salvo. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo, hermanos, es la salvación. No compliquemos lo que Jesús hizo práctico, lo que Jesús hizo sencillo. La salvación es creer en el Hijo de Dios. Tan solo crees con un corazón genuino, te arrepientes de todo corazón, con un corazón sincero, dice su palabra, y tú puedes acceder al Padre. Así que aquellos que se decían ser judíos pero no lo son, eran aquellos que perseguían a la iglesia, como en algún momento Pablo persiguió a la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo y entendió que no era por la ley, que no era por ceremonias, que no era por guardar mandamientos de hombres, que era por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Jesús le dice a su iglesia, ellos mienten porque dicen que la salvación está basada en guardar ciertos rudimentos, pero he aquí dice, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Qué tremendo, porque si usted se fija, la iglesia de Filadelfia está ubicada geográficamente en un lugar no siendo parte del territorio del pueblo de Dios, de Israel. Es un lugar considerado para los judíos un lugar de gentiles, un lugar extranjero. Pero dice, aquí en Filadelfia, yo voy a honrarte, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, Dios le dice a los gentiles, la iglesia en Filadelfia, de tal manera que ellos vengan y se postren a tus pies. Es decir, el mismo pueblo de Dios, y reconozca que yo te amo. Qué maravilloso, hermanos. Porque un día, por eso Jesús dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque los que son primeros en derecho de recibir la salvación son los judíos. Eso lo tenemos claro. Los primeros en derecho de recibir salvación son los judíos. Pero dice la palabra que cuando Jesús vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le ha recibido le ha dado la potestad de ser hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros yo no soy judío, pero yo sé que yo soy un hijo de Dios. Por la sangre de Jesucristo, dice, aquellos que no han creído en Jesucristo se postrarán, es decir, van a reconocer que yo te amo, que tú eres mi iglesia, que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija. No permitas que nadie te haga dudar del amor que Dios tiene sobre tu vida. No permitas que nadie te haga tambalear, te diga, tienes que hacer esto para ser salvo. Alguien me decía, platicando con alguien, decía, pastor, alguien me dijo que tengo que volverme a bautizar para verdaderamente ser salvo. Y le decía a la persona, hermana, tu salvación no es por una ceremonia, no es por un bautismo. Lo del bautismo es lo de menos, es lo secundario. Cuando tú crees en Jesucristo, has creído en Él, eso es más que suficiente. El bautismo es un seguimiento a tu fe, lo externo. Pero no permitas, le dije, que alguien te haga dudar
de tu salvación en tu vida, porque eso es lo que hacen estas personas. Quieren sembrar duda, quieren traer confusión a la vida del creyente. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero, repito, nuestra salvación debe ser una salvación que depende completa y totalmente en la persona de Jesucristo. Los judíos creían que la salvación solo era para ellos, pero los gentiles les estaban enseñando a su pueblo de Dios que el camino al Padre es a través de Jesucristo. Es decir, estos gentiles que no eran parte del pueblo de Dios, pero creyeron en Jesucristo, los postreros vinieron a ser primeros. Y los judíos que eran primeros en derecho, ellos aprendieron de estos gentiles a amar y a conocer el camino del Señor. Zacarías capítulo 13, verso 6 dice, Zacarías 13, 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ellas fue herido en casa de mi amigo. Con ellas fui herido en casa de mi amigo. Fíjense, Jesús mismo fue herido, fue perseguido por su propia casa. ¿Por qué digo esto? Muchas veces la persecución viene desde adentro, desde la misma casa de Dios, desde adentro. Y Jesús fue perseguido por su pueblo y fue crucificado por su pueblo. Ahora no lo condenamos. Yo sé que si Jesús fue a la cruz del Calvario es porque murió por mis pecados y por los tuyos también. Y bendecimos y oramos y honramos a Israel. Y yo creo que hay un pacto perpetuo sobre Israel. Hay un pacto que Dios continuará con su pueblo. Y Israel es un pueblo especial, un pueblo bendecido por Dios. Pero también vemos aquí como dice este versículo, en casa de mis amigos fui herido. Jesús fue perseguido en su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la misma persecución en el caso de Filadelfia era perseguido por el mismo pueblo de Dios. Pero Dios le dice a su iglesia, no te preocupes, porque yo voy a hacer que ellos vengan a tus pies y se postren y que reconozcan que yo te amo, que tú eres mi iglesia. Verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús le dice a su iglesia, a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a guardar porque has guardado con paciencia. No sabemos a qué prueba se refería, pero dice que iba a venir una prueba sobre el mundo entero. Pudiera haber sido una crisis mundial. Las crisis mundiales siempre han ocurrido. En la Biblia miramos varias crisis mundiales que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros estamos viviendo una crisis mundial. Nos sorprende, sí, porque nos tocó a nosotros vivirla. Pero en realidad las crisis mundiales han existido desde la historia. Siempre han habido. Cómo las manejemos, cómo las enfrentemos, va a depender mucho el día de mañana nuestro futuro. Pero Jesús le dice a su iglesia, yo te voy a guardar de esta prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto me hace ahorita meditar de esta prueba que estamos viviendo ahorita, de esta pandemia, de este virus que ha terminado con casi las 100,000 personas en Estados Unidos muertes. El mundo entero, ni se diga, cantidad enorme, gente enferma, aún hermanos. Al día de hoy recibía un texto para orar a favor de un pastor que estaba padeciendo esta enfermedad, un hombre de Dios, un siervo de Dios, misionero. Y sabes, el Señor dice, yo te voy a guardar de toda prueba. Y cuando dice te voy a guardar, no necesariamente significa que no vamos a pasar por la prueba. Pero en medio de la prueba, Dios va a estar con nosotros. Y yo lo he dicho antes, muchas veces Dios va a permitir que no pases por la tormenta, otras veces va a permitir que pases por la tormenta. Muchas veces Dios te va a librar del valle, otras ocasiones Dios va a permitir que pases por el valle. Cualquiera que sea tu situación, quiero que sepas que Dios es el que te guarda en medio de la prueba. Dios ha prometido guardarnos en medio de cualquier pandemia. En medio de esta pandemia, mi confianza está en el Señor. Mi fe está en el Señor. ¿Significa que voy a ser negligente? No. Claro que no. Dios espera que use sea mi sentido común, ¿verdad? Que sea obediente, que sea una persona diligente, que
que sea una persona obediente a mis autoridades, claro, pero mi confianza está plenamente en Jesucristo. Así que miramos aquí que Dios le promete a su iglesia: te voy a guardar de esta prueba que va a venir sobre el mundo. Y hoy en día estamos viviendo una prueba en el mundo entero. Quiero decirte, amado hermano, hermana, no temas, no te llenes de ansiedad, no tengas temor. Refúgiate en Jesucristo, confía en el Señor. Él es el que nos va a resguardar, Él es el que va a estar con nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Jesús dice en el verso 11: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo más grande que tú y yo poseemos es nuestra salvación. Pero junto con ello Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, habilidades. Dice el Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que lo que Dios te ha confiado, guárdalo. Porque así como Dios te lo entregó, puede ocurrir que por no cuidarlo, por no mantenerlo, por no tener ese cuidado de lo que Dios te ha confiado, lo puedes perder. Hay ministerios, hay personas que un día tuvieron un ministerio floreciente, poderoso, y hoy en día han desaparecido. Hay personas que tristemente un día le adoraban a Dios, tenían una voz increíble y han desaparecido. Hay personas que un día le servían a Dios, eran salvos y hoy en día viven lejos de Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, quiero terminar aquí, verso 12 y 13 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra: le voy a hacer una columna. Y ¿te acuerdas que al principio yo te dije que la ciudad de Filadelfia era un territorio donde había continuamente terremotos, había temblores? Se dice que en una ocasión fue un terremoto que destruyó toda la ciudad. Fue una destrucción total, absoluta. Tuvieron que reconstruir con los años esa ciudad, Filadelfia. Entonces la gente que vivía en Filadelfia estaba acostumbraba a que continuamente había temblores. No era algo raro, era algo normal que ocurriera temblores. Pero entonces Dios le dice a su iglesia: yo te voy a hacer columna, te voy a hacer baluarte, tú vas a estar firme. Es decir, tú no vas a tambalear, tú no vas a ser de la gente que tiemblas. Yo te voy a poner en mi casa, en la casa de mi Dios, y te voy a poner el nombre de Dios, y vas a ser un baluarte en su casa, vas a ser una muralla, vas a ser una columna firme en Cristo Jesús. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. En medio de toda adversidad, de todo ataque del enemigo, de toda mentira del diablo, de toda acechanza del enemigo, de toda prueba que venga a tu vida, quiero decirte: Dios te ha hecho columna, baluarte, para que estés firme en el fundamento que es Jesucristo. No te muevas, no tambalees. A lo mejor el mundo es sacudido, a veces tú y yo somos sacudidos, pero mantente firme en Jesucristo. El que tiene oídos hoy, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termino, hermano, saludándote, dándote gracias por continuar estando con nosotros. Siempre es una bendición enorme poder llegar con ustedes. Yo quiero decirte ahí donde tú estás, quiero terminar con estas palabras. Si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú crees que para ser salvo tienes que seguir ciertos requisitos que ciertas personas te dicen, o has creído que por hacer ciertas cosas tú eres salvo, quiero decirte que no es así. Tu salvación no depende de tus obras, tu salvación depende de Jesucristo. Y todo lo que hagas después de creer en Jesús es un resultado de tu fe en Cristo. Pero no es obras, es tu fe en Cristo. Así que si tú no has aceptado a Jesús, yo te quiero invitar ahí donde tú estás. Así como estás tu vida, toda desordenada, vacía, adolorida, triste, amargada, mal, como sea que esté, entrégale tu corazón a Jesús. Y quiero decirte que Él tiene el deseo de venir a reinar y hacer cosas nuevas en tu vida. Padre, en esta hora, yo te pido que seas tú viniendo, Señor, a nuestra vida, a la vida de cada persona, Señor, que por alguna razón, Señor, su vida se ha llenado de tristeza, de dolor, de amargura, de dolor, Señor. Te pido que tú vengas a sanar, que vengas a restaurar, que vengas a traer vida.
Que venga, Señor, a iluminar su mente, Señor, y a entender, Jesús, que la salvación que tenemos no es por obras, no es por nuestra práctica, no es lo que hacemos, es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Jesús, que tú nos has llamado a santidad, sí, pero la santidad que tú nos demandas, que tú nos pides que vivamos, no es una santidad producto de nuestro esfuerzo, es una santidad producto de nuestra intimidad contigo, de nuestra comunión contigo, de nuestro diario caminar contigo. Es un resultado, Señor, de platicar, de convivir contigo, Jesús. Gracias por darnos a tu Hijo amado, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te honramos, te bendecimos, a ti damos gloria y honra, Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, es una bendición siempre poder estar con ustedes. Que Dios les guarde, les bendiga ahí donde están. Pronto con nuevas noticias, buenas noticias. Próximamente les daremos las fechas en que vamos a estar reabriendo y haciendo ahí los preparativos para unirnos una vez más en el santuario. Dios les bendiga, bendiciones.